Seguimos entonces con la clase 4 de la unidad 5. Esta es la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a empezar hablando de los microtúbulos, que, como dice el título, son los grandes organizadores de la célula eucariota. Podemos decir que son los que le dan el mapa a la célula eucariota, que ayudan a ubicar dónde está el centro de la célula y dónde está la periferia. Y en células que tienen, después lo vamos a ver, de alguna manera una adelante y una atrás, por ejemplo, y no solamente células que se están moviendo, esa dirección de la célula la da la organización de los microtúbulos. Acá tenemos al microscopio de fluorescencia, una célula animal con los microtúbulos marcados con fluorescencia verde. Otra vez recuerden que el microscopio de fluorescencia nos exagera el tamaño de aquello que está marcado. Pero lo que importa acá es ver la disposición de los microtúbulos aproximadamente radial, se puede decir, partiendo de un lugar cerca del centro de la célula y extendiéndose hacia todo el borde, hacia toda la periferia de la célula. ¿Ah? Bien, los microtúbulos están formados por una proteína que se llama tubulina. La forma soluble, la forma que puede difundir, la forma libre, no polimerizada, no ensamblada, de la tubulina, es en sí un dímero, es decir, está formada no por una, sino por dos subunidades, parecidas pero diferentes, que se llaman tubulina alfa y beta, el dímero de tubulina. Los microtúbulos se forman a partir del dímero de tubulina alfa-beta con una estructura que está esquematizada en estos dibujos. De pronto la forma más fácil de verlo es considerar como si una serie de dímeros de tubulina se alinearan, ¿verdad? Dando una especie de protofilamento que se llama, y que esas líneas, esos protofilamentos, varias de esas se asociaran lateralmente, dando como un cilindro, que es el microtúbulo. ¿Tá? No es que en la formación del microtúbulo se den estos pasos así, esto es una forma de pensarlo, de razonarlo. Entonces, el microtúbulo es como un cilindro hueco formado por una serie de líneas paralelas de alfa y beta tubulina. Acá está la estructura del microtúbulo, vista de costado en el diagrama y vista de frente en el diagrama. Y más a la izquierda, vista el microscopio electrónico de transmisión de costado y de frente. Contrariamente a lo que decíamos para el caso de los filamentos intermedios, primero, acá la subunidad, digamos, la unidad, la proteína a partir de la cual se construye el filamento, es globular, ¿verdad? Tenemos este dímero de tubulina, pero tanto la tubulina alfa como la beta son globulares. Y contrariamente nuevamente al caso de los filamentos intermedios, el microtúbulo sí tiene polaridad estructural, sí tiene dos puntas que son diferentes, dos extremos que son diferentes. Y le recalco esto porque es importante para cosas que vamos a ver un poquito después, un poquito más adelante. No es tan obvio mirando el microtúbulo, el diagrama del microtúbulo, o mucho menos la micrografía de transmisión electrónica, que el microtúbulo tenga polaridad estructural, pero sí que la tiene. Si quieren, ustedes pueden considerar que de lo que son dímeros de tubulina, en un extremo del microtúbulo asoma la tubulina beta y en otro extremo asoma la tubulina alfa. Químicamente no es lo mismo esta punta que esta punta del microtúbulo. Y eso tiene consecuencias biológicas. Los extremos del microtúbulo convencionalmente se han dado a llamar extremo menos y extremo más. ¿tá? Esto no refiere a carga eléctrica, ¿tá? sino que es un nombre que viene de las propiedades, vamos a decir, biológicas de estos dos extremos que son diferentes. ¿tá? Pero por ahora simplemente aceptemos extremo menos y extremo más.
En las células eucariotas, en la gran mayoría de las situaciones, los microtúbulos están organizados de una forma predecible, de una forma más o menos fija, en la cual todos los extremos menos de los diferentes microtúbulos están juntos y están unidos a una estructura supramacromolecular que se llama centro organizador de microtúbulos y que se encuentra cercana al núcleo de la célula y que, ya les digo, fija a los extremos menos de los microtúbulos. En cambio, los extremos más de los microtúbulos se encuentran dirigidos hacia lo que se dice la periferia de la célula, ¿verdad? Cercanos a la cara interna de la membrana plasmática. Acá hay otra representación, ¿verdad? El centro organizador de microtúbulos, los extremos menos fijados al centro organizador y los extremos más que pueden o no estar libres, después vamos a ver, apuntando hacia la periferia de la célula, ¿no? Esta palabra centrosoma no es que la vemos en el curso, pero se las menciono por si alguno la tiene suelta, rebotando ahí, porque la vio en secundaria, ¿verdad? En las células animales el centro organizador también se llama centrosoma. Bien. Esta diapositiva es un poco compleja. Yo no pretendo ir hasta la absoluta mayor profundidad, digamos, de lo que está, incluso del nivel, no pretendo ir ni siquiera al nivel que está en el libro de texto. Pero les voy a decir 2 o 3 cosas que sí es importante que sepan. Los microtúbulos son muy dinámicos, es decir, se acortan y se alargan. Cuando se alargan, ¿verdad?, es porque incorporan nuevos dímeros de tubulina libre, que es lo que se muestra acá. Y cuando se acortan es porque pierden tubulina que estaba en el microtúbulo y que se libera, digamos, y pasa a estar como dímero libre que puede difundir. Debido a que normalmente los extremos menos están fijos sobre el centro organizador de microtúbulos, toda esta dinámica, la ganancia y la pérdida de dímeros de tubulina, ocurre en los extremos más. Entonces, otra vez, cuando el extremo más gana dímeros de tubulina, el microtúbulo se alarga, que es lo que está señalado, por ejemplo, acá con una flecha roja. Cuando el extremo más pierde dímeros de tubulina, el microtúbulo se acorta, que es lo que está mostrado aquí con estas flechas celestes. Ahora, si nosotros seguimos, y esto se puede hacer por microscopía, un microtúbulo dado, individual, por ejemplo este de acá, vamos a ver que durante un pequeño tiempo, fracciones de segundo o segundos, ese microtúbulo se alarga y de pronto, sin que medie cambio alguno en la célula, espontáneamente, sin que sepamos por qué, ese microtúbulo de pronto se empieza a cortar, que es lo que se muestra acá. Y otro microtúbulo que al tiempo anterior se estaba cortando, de la misma manera impredecible y azarosa, de pronto se empieza a alargar. Ese proceso donde los microtúbulos se alargan, se acortan, se alargan, se acortan, se acortan, se alargan, se llama inestabilidad dinámica de microtúbulos. Y es un proceso que gasta energía, no podría no gastar energía, sería mágico que esto ocurriera sin gasto de energía. Esa energía la aporta la guanosina trifosfato, GTP, que como les dije antes en otro contexto, luego intercambia fosfatos con el ATP y en definitiva esta energía termina siendo energía que proviene del ATP mayoritariamente sintetizado en la mitocondria. Entonces, la tubulina tiene por ligando al GTP y al GDP, la forma con un fosfato menos del GTP, y esa interacción de la tubulina con el GTP y GDP es la que energéticamente impulsa este proceso de inestabilidad dinámica por el cual los microtúbulos se acortan y se alargan.
siempre desde los extremos más, puesto que los extremos menos están fijos al centro organizador. El mecanismo detallado de la inestabilidad dinámica no me importa si no lo entienden. Si lo leen en el libro, perfectamente lo pueden entender, pero no es una preocupación central de nuestro curso. Digamos que, a ver, para decirles algo muy breve, les puedo decir que la tubulina unida a GTP, guanosina trifosfato, tiene una conformación ligeramente diferente a la tubulina unida a GDP, guanosina difosfato. Cuando en la punta del microtúbulo hay tubulina unida a GTP, la tendencia es que este microtúbulo se alargue. Pero eso no prosigue infinitamente, porque la tubulina tiene una cierta capacidad de catalizar la hidrólisis del GTP a GDP. Lenta, pero la tiene. Entonces, cuando en la punta del microtúbulo deja de haber tubulina unida a GTP, que es la que está representada acá en rojo, y pasa a haber tubulina unida a GDP, difosfato, que es la que está representada, digamos, en verde nomás, la tendencia neta es a que se acorte el microtúbulo, porque la tubulina que está en la punta está tiene una conformación que es menos favorable para la formación del microtúbulo, entonces se acorta. Pero así como la tubulina hidroliza GTP a GDP, también hay intercambio, o sea, la tubulina también suelta el GDP y une GTP, trifosfato, entonces vuelve a la situación de acá. Más o menos, groseramente, eso sería la explicación. En el libro está mejor explicado de lo que yo se los digo. Pasando en limpio. Los microtúbulos se acortan y se alargan a través de los extremos más. Este proceso es, a nivel de microtúbulo individual, es impredecible, de manera que cada microtúbulo individual, en ausencia de otros cambios en la célula que pueden ocurrir y que después les voy a hablar, pero en principio cada microtúbulo individual se acorta y se alarga al azar en el tiempo. Y ese movimiento, en definitiva, es impulsado por la energía de la hidrólisis del GTP, que en definitiva termina siendo energía de la hidrólisis del ATP. Y esto se llama inestabilidad dinámica de los microtúbulos. Bien, esa inestabilidad dinámica de los microtúbulos no ocurre siempre. En algunas células y en algunas partes de esas células puede ocurrir que algunos microtúbulos sean estabilizados. O sea que algo se una a los extremos más de manera que los fije y se tranque en esos microtúbulos la inestabilidad dinámica. Este proceso es la base de lo que se llama la adquisición de polaridad celular. Cuando yo les dije al principio de la clase, bueno, si la célula tiene un adelante y un atrás, ¿verdad? Si la célula está orientada, entre comillas, ¿no? Mirando hacia un lado, por ejemplo, una célula que se tiene que mover en una dirección. Si eso ocurre, eso es porque los microtúbulos se organizan de determinada manera. Bueno, ahora llegamos a ver eso. Hay situaciones en las cuales las células animales no están polarizadas. Ojo, acá no estamos hablando de polaridad eléctrica, no estamos hablando de potencial de membrana, esto es otra cosa. Esto refiere a si la célula es toda simétrica, como una pelota de fútbol, o si la célula tiene una forma, una adelante y una atrás, tiene proteínas diferentes de este lado que de este lado, ¿verdad? Si tiene polaridad estructural. El mismo concepto que introdujimos cuando hablábamos del aparato de Golgi, que tenía polaridad estructural, que lo volvimos a recoger cuando hablábamos de los filamentos intermedios que no tienen polaridad estructural, que lo volvimos a recoger ahora hablando de los microtúbulos que sí tienen polaridad estructural. Bien, a nivel de toda la célula, puede haber o no polaridad estructural. Puede haber o no, según el tipo de célula y según el momento. Hay células que pueden ser simétricas, uno la ve de un lado y de otro y son lo mismo. Y hay células que no, que claramente son diferentes en una punta que en otra.
Y hay células que no tenían polaridad estructural y adquieren polaridad estructural. Y en esta adquisición de polaridad estructural, que es lo que se muestra en este diagrama, el mecanismo básico es la estabilización de los microtúbulos de la célula orientados en determinada dirección. Que una parte de los microtúbulos orientados en determinada dirección dejen de hacer la inestabilidad dinámica, pasen a estar estabilizados. ¿Qué es lo que se muestra acá? A la izquierda tenemos una célula no polarizada, el centro organizador se muestra de una manera diferente a como lo han visto ustedes, está mostrado más como una media luna, digamos, no me sale la palabra correcta. Los microtúbulos salen de acá en todas direcciones, estas flechas indican que están haciendo inestabilidad dinámica. Frente a una determinada señal, que después vamos a ver ejemplos, aparecen determinadas proteínas a nivel del córtex celular, o sea, de la parte de la célula que conecta la membrana plasmática con el citoesqueleto, o sea, lo que está inmediatamente por dentro de la membrana plasmática, determinadas proteínas capaces de estabilizar a los microtúbulos. Entonces, los microtúbulos que están en esta dirección acá, ¿verdad? Estos quedan estabilizados, dejan de hacer inestabilidad dinámica, ya no ganan ni pierden tubulina, quedaron fijos. En cambio, los microtúbulos que miran hacia las otras orientaciones de la célula, las otras direcciones, mantienen la inestabilidad dinámica. Y eso da una diferencia. Esta dirección de la célula es diferente de las otras direcciones. La célula está polarizada en esta dirección o adquirió polaridad celular en esta dirección. Vamos a ver un ejemplo de adquisición de la polaridad celular, un ejemplo más concreto, más real, y algunos de los detalles de la representación están diferentes, a pesar de que son del mismo libro, están diferentes que en la representación anterior y yo les voy a aclarar eso. Pero vamos a ver el ejemplo. El ejemplo es bastante interesante y bastante relevante. Esta célula, que está nombrada como célula T, es uno de los muchos tipos de glóbulos blancos o células de defensa, ¿tá? Una célula T o linfocito T. Estas células, estos glóbulos blancos, cuando circulan por la sangre y por la linfa, normalmente no están polarizados. Son arrastrados, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y son células que no están polarizadas, están cambiando de lugar todo el tiempo, no están fijas a nada. Son células que están organizadas de manera simétrica, digamos. O sea que los microtúbulos están orientados en todas direcciones y están todos haciendo inestabilidad dinámica, si bien en esta figura no surge. Ahora, esta es una célula de defensa. Es una célula que se va a encargar, entre otras cosas, esto es complejo, de destruir, por ejemplo, a células infectadas por virus, así como a células tumorales. En este ejemplo, el linfocito T reconoce a una célula tumoral y ese reconocimiento, ¿verdad? Las dos células se tocan, hay receptores de membrana de una que reconocen a moléculas de la otra, ¿verdad? Reconocen a esta célula específicamente como una célula tumoral y eso hace que el linfocito T tenga que responder. Pero tenga que responder no matando a cualquier cosa que esté alrededor, no, tenga que responder en forma orientada, en forma polarizada. Va a matar a esa célula tumoral que está en esa dirección. Para eso tiene que adquirir polaridad celular. Se genera una región especializada del córtex del linfocito T, del glóbulo blanco, ¿verdad? Que une a los microtúbulos que están en la dirección de la célula tumoral y los estabiliza. El centro organizador de microtúbulos rota y se acerca a la célula tumoral. Acá son las cosas que están diferentes en relación a la representación anterior, esto es más real. Esos microtúbulos en esa dirección, como muestra la figura, inicialmente se acortan, porque obviamente son más cortos acá que acá, porque el centro organizador se acercó. Pero no dejen que eso los confunda. Estos microtúbulos quedan fijos,
quedan estabilizados y se genera una gran cantidad de microtúbulos estabilizados en la dirección de la célula tumoral. Y de hecho el centro organizador se acerca. Entonces, este glóbulo blanco, que llamamos linfocito T, dejó de ser una célula simétrica, pasó a ser asimétrica, pasó a tener una organización que está orientada en una dirección. Todo su aparato de microtúbulos quedó orientado hacia la célula tumoral. Y, por ejemplo, los procesos de tráfico vesicular se van a ver afectados por esto, porque los microtúbulos, que como vamos a ver en un momento, funcionan como rieles, como caminos para el tráfico vesicular, están sobre todo en una dirección. Entonces eso va a permitir a este glóbulo blanco hacer exocitosis, ¿verdad? Hacer secreción por tráfico vesicular polarizada, o sea, en dirección a la célula que tiene que destruir. Y de hecho va a liberar proteínas a este espacio pequeñísimo entre las dos membranas plasmáticas de las dos células, va a liberar proteínas que van a inducir la muerte de la célula tumoral, sin destruir, sin dañar a otras células que pueda haber en la vuelta, porque esa exocitosis se hizo de una forma altamente polarizada. Este proceso se conoce como el beso de la muerte, y es, más allá capaz del dramatismo del nombre, es una cosa, bueno, muy estudiada en inmunología, en mecanismos de destrucción de células tumorales y de células infectadas por virus. Y acá lo vemos en un experimento, el glóbulo blanco es más chiquito arriba y la célula tumoral más grande abajo, y lo que está marcado con fluorescencia es el citoesqueleto de microtúbulos, ¿verdad? Son los microtúbulos. Vean ustedes que la célula tumoral no está polarizada, puesto que sus microtúbulos están arreglados, están dispuestos de forma más o menos simétrica, y en cambio el glóbulo blanco está bien polarizado, muy asimétrico, con un montón de microtúbulos que ya no se distinguen individualmente, ¿verdad? Forman una sola masa de luz, orientados hacia el contacto, digamos, con la célula tumoral. En este ejemplo, una célula que no estaba polarizada, frente a un contacto con otra célula, adquiere polaridad celular. Y presumiblemente después que destruya a esta célula tumoral, volverá a perder su polaridad, ¿verdad? Porque esto, como dijimos al principio de la clase, es dinámico. Ahora, un poco diferente es la situación de las células que están fijas en los tejidos. Una célula del hígado, una célula de la piel, una célula del cerebro, de las principales, digamos, de cada uno de esos órganos, estoy simplificando mucho, que está fija en una posición. Y que siempre está, yo qué sé, tocando con tal otro tipo de célula de este lado, y de este lado, bueno, puede estar, por ejemplo, delimitando una cavidad, o tocando con otro tipo celular. Esas células que están en esas situaciones, usualmente están polarizadas, usualmente tienen polaridad celular. Es raro que no tengan, porque su organización en el tejido hace que tengan que ser diferentes, que mostrar diferentes proteínas hacia un lado que hacia otro. ¿tá? Eso lo vamos a entender mejor cuando nos metamos un poquito ya en tejidos. Bien. Vamos entonces al papel de los microtúbulos en el tráfico vesicular, que es algo que ya les adelanté, ¿verdad? Habíamos visto que el tráfico vesicular se basa en el intercambio de vesículas y que esas vesículas tienen rutas más o menos definidas dentro de la célula. También les dije que el movimiento de las vesículas no era mágico, ¿verdad? Y que el citoesqueleto hacía como de camino, como de vía, como de riel para el movimiento de esas vesículas. Bueno, específicamente dentro del citoesqueleto, esta función la cumplen los microtúbulos y también, secundariamente, los filamentos de actina, no los filamentos intermedios. No los filamentos intermedios, porque, vamos a ver en un momento, para que las proteínas de los filamentos del citoesqueleto puedan servir de caminos, de rieles para el movimiento de vesículas, estos filamentos tienen que tener polaridad estructural, tienen que tener extremos diferentes, por ejemplo el extremo menos y el extremo más.
Y eso aparece en los microtúbulos, aparece, vamos a ver, en los filamentos de actina, pero como dijimos, no está esa polaridad estructural del filamento en los filamentos intermedios. Bien, veamos estos dos dibujos acá. Esta célula de la izquierda podría ser una célula no polarizada en principio, porque los microtúbulos parecen estar más o menos arreglados de manera más o menos simétrica. Tenemos el centro organizador, los extremos menos, los extremos más. Pero además ahora tenemos representadas vesículas, pequeñas esferitas de membrana, cascarones esféricos de membrana, que algunos de los cuales están mostrados en rojo y otros en celeste. Y los que están mostrados en rojo tienen flechitas que apuntan hacia la periferia celular. O sea que se trata de vesículas que se están moviendo hacia los extremos más de los microtúbulos, a lo largo de los microtúbulos hacia los extremos más. Y luego tenemos vesículas que están representadas en celeste, con flechitas que apuntan hacia el centro organizador o hacia cerca del centro de la célula. Son vesículas que se mueven hacia los extremos menos de los microtúbulos. Y estas dos cosas están pasando todo el tiempo en nuestras células. Y también ocurren en células que sí tienen polaridad estructural, como esta de la derecha, que podría ser quizá una neurona por la forma que tiene, una célula nerviosa. Y que por el hecho de tener polaridad estructural tiene la mayoría de sus microtúbulos en una sola dirección. Y de hecho, bueno, en la representación, que está obviamente simplificada, solo se muestran los microtúbulos que corren en una dirección a lo largo de esa célula muy alargada. Pero igualmente tenemos vesículas mostradas en rojo que se mueven hacia los extremos más, o sea, hacia la periferia celular, hasta esta punta acá, y vesículas mostradas en celeste que se mueven hacia el centro celular, hacia el extremo menos, hacia el centro organizador, ¿verdad? El principio es más o menos lo mismo, solo que en esta célula hay una dirección principal, ¿verdad? Y en esta otra célula no polarizada hay diferentes direcciones. Pero siempre tenemos vesículas que van hacia extremo menos de los microtúbulos, o sea, hacia el centro celular. Y vesículas que van hacia extremo más de los microtúbulos, o sea, hacia la periferia celular. Ahora, ¿cómo es esto concretamente? ¿Cómo funciona esto físicamente? Esta magia de que se mueven hacia los extremos menos y hacia los extremos más. Funciona más o menos como aparece acá. El microtúbulo actúa como riel, como vía, a lo largo del cual se mueven las vesículas. Dicho sea de paso, el microtúbulo, a pesar de su forma, no actúa como un tubo, no transporta nada por el interior, que sepamos. ¿Ah? Probablemente esa forma cilíndrica es la forma, bueno, que encontró la evolución de generar un filamento con determinada flexibilidad o determinada rigidez, determinado grosor, determinadas propiedades, pero no sabemos que el interior hueco del microtúbulo sirva como un conducto de transporte. Digo, no sabemos porque, bueno, el día de mañana se podrá descubrir otra cosa, qué sé yo. Pero bueno, el microtúbulo actúa como riel, a lo largo del cual se mueven vesículas. Esta es la vesícula, ¿verdad? Y entre la vesícula y el microtúbulo hay otras proteínas, ¿verdad? Que de alguna manera fijan la vesícula al microtúbulo, y en particular hay una proteína, que es esta que está representada en verde, que es lo que se llama la proteína motora, la que genera el movimiento, la que genera la fuerza para el movimiento de la vesícula, ya sea hacia el extremo más o hacia el extremo menos. Analicemos un poquito más este dibujo. Tenemos el microtúbulo, tenemos esta proteína motora, que bueno, se llama dineína, que tiene como dos patas, digamos así, que son dominios proteicos reales, digamos, que se pegan al microtúbulo. Esta proteína se une a otra, que está en rojo, que se une a otra, que está en rojo más claro, que se une a otra, que está en amarillo, que se une a otra, que es transmembrana, y que está en la membrana de la vesícula. Entonces, cuando la proteína motora avanza a lo largo del microtúbulo, arrastra consigo todo esto, arrastra la vesícula. ¿Cómo es esto de las proteínas motoras?
Las proteínas motoras son proteínas que cambian de conformación cíclicamente, ¿verdad? Van de la conformación 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, lo que sea, utilizando energía de la hidrólisis del ATP, y al hacer esto generan movimiento. Otra vez, el detalle del funcionamiento lo pueden ver en el libro. Esto se basa también en que la proteína une ADP, cuando une ADP adopta una determinada conformación, luego hidroliza ese, ¿qué dije? Une ATP, no sé si me equivoqué, ATP, adenosina trifosfato. Agarra una determinada conformación, luego hidroliza ese ATP a ADP, adenosina difosfato y fosfato libre, y entonces toma otra conformación, y luego intercambia el ADP por ATP y vuelve a la conformación inicial. Y al hacer esto, hace un ciclo de cambios conformacionales durante el cual avanza a lo largo del microtúbulo, ¿verdad? Si estaba parada acá, a lo largo del ciclo, fíjense ustedes, termina parada acá, más hacia el extremo más del microtúbulo en este caso, porque esta es una proteína que se llama quinesina, especializada en caminar, porque literalmente camina, hacia el extremo más del microtúbulo. Y hay otras especializadas, las lineínas, especializadas en caminar hacia el extremo menos del microtúbulo. Lo que importa acá es, más allá del detalle de mecanismo, es la proteína cambia de conformación, según esté unida a adenosina trifosfato o adenosina difosfato, y esos cambios de conformación cíclicos, ¿verdad? Que por supuesto consumen ATP, consumen energía, hacen avanzar a la proteína a lo largo del microtúbulo en una dirección o en otra. Para esto es que es necesario que exista polaridad estructural. Si fuera un filamento sin polaridad estructural, ¿cómo les voy a decir? La proteína le daría lo mismo ir para un lado o ir para otro. Entonces gastaría ATP sin generar movimiento neto. Andaría para un lado, para otro, y en definitiva terminaría siempre en el mismo punto, y la energía de la hidrólisis del ATP simplemente se disiparía como calor, no generaría un trabajo útil. Por eso los microtúbulos y los filamentos de actina sirven, que tienen polaridad estructural, sirven como caminos para el movimiento de proteínas motoras, movimiento direccional, y los filamentos intermedios que no tienen polaridad estructural no sirven para eso, y de hecho no tienen proteínas motoras asociadas. Vamos a hacer esta pequeña pregunta que dice: observe la distribución en la célula de las membranas del retículo endoplasmático celeste y del aparato de Golgi en amarillo. Ambas están dadas, esas distribuciones, por la asociación de esas membranas con proteínas motoras que se mueven sobre microtúbulos, que están mostrados en verde. Usted razona que esas proteínas motoras se mueven hacia los extremos más o los extremos menos. Esta pregunta es difícil y se las hago como alternativa a simplemente contarles esto en una diapositiva. Porque esta pregunta presupone varias cosas. Presupone que ustedes se den cuenta, por un lado, o acepten, digamos, que este tema del transporte de vesículas a lo largo de los microtúbulos lo podemos, ¿cómo decir?, ampliar al movimiento, también a lo largo de los microtúbulos, ya no de vesículas, sino de las membranas de los organelos grandes. Y esto explica que al principio de la clase hayamos dicho que el citoesqueleto sirve también para posicionar a los organelos en la célula. Más allá que los organelos no se están moviendo todo el tiempo en la célula, igual se mueven, porque además la célula puede cambiar de forma, la célula animal, hay muchas complejidades, pero de todos modos, aunque tuviéramos una célula animal que siempre tiene la misma forma, con organelos que están siempre en la misma posición, es necesario estar corrigiendo su posición todo el tiempo, porque por la segunda ley de la termodinámica, por la ley de la entropía, si ustedes no están siempre ordenando algo, se desordena. Si no tuviéramos el citoesqueleto para ubicar el aparato de Golgi permanentemente donde tiene que estar ubicado, las membranas del aparato de Golgi terminarían repartidas por toda la célula. Por ejemplo. Entonces, ese trabajo lo hace también el citoesqueleto,
mediante proteínas motoras que se unen, por un lado, a las membranas del aparato de Golgi y por otro lado a los microtúbulos, y ubican al aparato de Golgi en su lugar. O, por un lado, las membranas del retículo endoplasmático y por otro lado los microtúbulos, y ubican al retículo endoplasmático en su lugar. ¿Tá? Entonces, con toda esta explicación larga, quizá podemos encarar la pregunta, y podemos ver que el aparato de Golgi se encuentra central en la célula, cerca del centro organizador de microtúbulos. O sea, que lo lógico es que mantenga esa posición porque hay proteínas motoras que se prenden a las membranas del aparato de Golgi y que caminan, o tratan de caminar, digamos, hacia extremo menos de los microtúbulos, hacia centro organizador, manteniendo el aparato de Golgi cerca del centro de la célula. En cambio, si vemos la distribución de las membranas del retículo endoplasmático en celeste, se extiende hacia la periferia celular. Eso se debe a que esas membranas están asociadas a proteínas motoras que se mueven hacia extremos más de los microtúbulos, de tal manera que estiran el retículo endoplasmático hacia toda la periferia celular. ¿Por qué el retículo endoplasmático no termina solamente en la periferia celular, si eso es así? Porque es continuo con la envoltura nuclear. Se continúa con la envoltura nuclear, entonces está fijado al núcleo. Entonces, por un lado está fijado al núcleo, por otro lado es tironeado hacia la periferia celular. De tal manera el retículo endoplasmático, sus membranas, digamos, abarca toda la célula, de centro a periferia. Entonces la respuesta a esta pregunta un poco difícil, correcta es la A. ¿Tá? Extremos más en el caso del retículo endoplasmático y extremos menos en el caso del aparato de Golgi. Luego tenemos otra pregunta, que se las hago sobre todo, son dos preguntas, después viene otra parecida, se las hago sobre todo para que ustedes vean, ¿cómo les voy a decir? Que se conocen las proteínas individuales que hacen esto, que hacen este transporte vesicular, que esto no es mágico, que se basa en asociación física de objetos muy pequeños, que son las proteínas. Y dentro de esos objetos hay algunos capaces de cambiar de forma y generar movimiento, que son específicamente las proteínas motoras. Entonces dice, el diagrama representa un microtúbulo, que está acá, a la proteína motora KIF5, que es esta, y acá está de vuelta, y a dos tipos de vesículas que KIF5 es capaz de transportar con la ayuda de proteínas asociadas que también se muestran. Entonces se muestra que KIF5 se une a otra proteína que se llama KLC, que se une a otra que se llama HIP1, que se une a otra que se llama APP, que está transmembrana en la vesícula. O si no, también pasa que KIF1, KLC se unen a GRIP1, que se une a otra proteína GluR2, que está también en otras vesículas. Considero una célula en la cual el gen que codifica KIF5 está mutado en ambas copias del genoma. Acuérdense que el genoma es diploide, hay dos copias en principio de cada gen. De forma que esta proteína no hidroliza ATP. Usted razona que en esta célula, y bueno, hay diferentes opciones, será normal, el movimiento de vesícula será defectuoso, etc. La proteína KIF5 mutada no hidroliza ATP. Si no hidroliza ATP, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en este ciclo, ¿verdad?, que hace la proteína motora que le permite moverse, el ciclo no va a ocurrir, porque el ciclo ocurre porque la proteína se une a ATP y cataliza la hidrólisis de ese ATP a ADP y fosfato, y luego el intercambio de ese ADP por una nueva molécula de ATP. Y eso es lo que da el ciclo, ¿verdad?, a lo largo del cual la proteína se va moviendo, va cambiando de forma y se va moviendo a lo largo del microtúbulo. Si la proteína no puede hidrolizar ATP, va a quedar trancada acá, no se va a mover, va a ser una proteína motora estancada en un solo lugar. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, hay dos preguntas con el mismo diagrama, me fui a la segunda, por las dudas, después voy a volver a la primera. ¿Tá? Hacemos primero esto de que la proteína no hidroliza ATP. Entonces, ¿qué pasa en esta célula? Pasa en esta célula que, será defectuoso el movimiento de vesículas, tanto que contienen APP como que contienen GluR2. O sea, todas las vesículas que dependen para moverse de KIF5
no se van a poder mover porque KIF5 no hidroliza ATP, es una proteína motora defectuosa. Y la otra pregunta, que en realidad estaba antes, dice, considere una célula en la cual el gen que codifica a GRIP1 está mutado en ambas copias del genoma, de manera que la proteína no une a KIF5, o sea que GRIP1 no es capaz de unirse a KIF5, esta unión no se da. Entonces, en esta célula, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Y las opciones incluyen el movimiento de las vesículas con APP, o sea, estas, y las vesículas con GluR2, que son estas. Entonces acá lo que tenemos que darnos cuenta es que GRIP5 es necesario para el movimiento de las vesículas que tienen GluR2, pero las vesículas que tienen APP, que son otras, no precisan GRIP5, porque acá la unión, ¿verdad?, se da a través de otra proteína, HIP1, que se une a KLC, que se une a GRIP5. Entonces, que esté mutado GRIP1 para estas vesículas no importa. Entonces, la opción correcta es la A, que dice será normal el movimiento de vesículas que contienen APP, y será defectuoso el movimiento de vesículas que contienen GluR2. ¿tá? No es nada difícil el razonamiento, es simplemente para que ustedes agarren un poquito de rodaje en estudiar estos fenómenos celulares a nivel de moléculas, y que no se asusten frente a nombres de proteínas, que los hay por cientos y miles, que nunca vieron antes. Y para que, otra vez, que esta idea del movimiento de vesículas, que es relativamente como abstracta en principio, la puedan bajar a, bueno, esta proteína se mueve, se prende a esta otra, y arrastra a esta otra, y con esto a esta otra, y esta arrastra la vesícula. Es una cosa física, parecida a las que estamos acostumbrados a ver en el mundo real, pero solamente que con maquinaria, digamos, que es mucho más pequeña. Bueno, y entonces llegamos acá a los filamentos de actina. Los filamentos de actina o microfilamentos tienen bastante en común con los microtúbulos. Tienen en común que están formados por una subunidad que es de tipo globular y no fibroso, que es la proteína actina en este caso, en vez de ser tubulina. Que el filamento tiene polaridad estructural, tiene un extremo más y un extremo menos que son diferentes. Que los filamentos son muy dinámicos, y esa dinámica está impulsada por la hidrólisis de un nucleótido trifosfato, solo que en vez de ser GTP, como era en el caso de los microtúbulos, acá directamente es ATP. La actina tiene por ligando el ATP, cataliza la hidrólisis del ATP a ADP, y la actina unida a ATP o ADP tiene una conformación ligeramente diferente. La diferencia más grande entre la lógica, digamos, de los microtúbulos y los filamentos de actina es que mientras que en los microtúbulos teníamos el centro organizador cercano al centro de la célula y que une los extremos menos, en el caso de la actina no tenemos, que sepamos, centros organizadores. En principio los extremos menos están libres. Por lo tanto, la dinámica de los filamentos de actina, la ganancia y pérdida de subunidades de actina, haciendo que los filamentos se alarguen o se acorten, esa dinámica ocurre a nivel del extremo más y también a nivel del extremo menos. Y por las propiedades del extremo más y el extremo menos, lo usual es que el filamento se alargue por el extremo más y se acorte por el extremo menos. Que gane actina por el extremo más y que pierda actina por el extremo menos. La actina es una proteína, bueno, importantísima en la célula y fantásticamente versátil, o sea que tiene propiedades muy diferentes según el contexto. Y esa versatilidad de la actina está dada por la fantástica diversidad de ligandos que tiene la actina, ligandos proteicos, además del ATP, ligandos proteicos, otras proteínas que se unen a la actina y le cambian sus propiedades. Por ejemplo, hay proteínas que se unen a la actina y la fijan, digamos, como monómero, hacen que sea más difícil que la actina se ensamble en filamentos. Y otras, por el contrario, que catalizan
el alargamiento de los filamentos acá. Otras que catalizan la fragmentación de los filamentos a filamentos más cortos. Otras que entrecruzan los filamentos dando este tipo de estructuras que son abundantes en el córtex celular. Otras que bloquean los extremos más, forman casquetes e impiden que el filamento crezca a partir del extremo más. Otras que se unen lateralmente alrededor del filamento de actina y bueno, tienen otras funciones. Otras que son proteínas motoras, de las que después vamos a hablar, proteínas motoras que en vez de trabajar con los microtúbulos, trabajan con los filamentos de actina. Otras, acá, que favorecen que la actina forme lo que se llama haces, con H y C, ¿verdad? Haces, que son conjuntos de filamentos paralelos, todos juntos. Bien. En la célula animal, gran parte de la actina está en el córtex celular, que es la zona de contacto, otra vez, entre el citoesqueleto y la membrana plasmática, ¿verdad? Acá tenemos una foto, una micrografía de fluorescencia, donde el núcleo de la célula está en azul, los microtúbulos están en verde y los filamentos de actina están en rojo. Todo esto que se aprecia acá, ¿verdad?, alrededor de la célula, es actina del córtex celular, es la actina que está, vamos a decir, inmediatamente por dentro de la membrana plasmática y que vamos a ver en un momento da forma a la membrana plasmática de la célula. Esto acá, en este diagrama, en este tipo celular, en este tipo de estructura, es una forma, digamos, de la actina del córtex celular. Y esto acá a la derecha también son formas de la actina del córtex celular en células particulares, en condiciones particulares. Siempre que la membrana plasmática de una célula animal tiene formas peculiares, ya sea fijas o transitorias, tiene protrusiones que se llaman salientes hacia afuera, ¿verdad? Como estas que están acá o estas que están acá. Lo que hay por adentro es actina, que está dando forma a la membrana plasmática por adentro. Pero además de eso, además de su importancia en el córtex celular, la actina tiene otra forma importante, que es lo que se llaman los haces contráctiles, o singular haz contráctil, que es esta forma de actina que está representada acá, y que en la micrografía se ve, si bien no es tan obvio, como esta línea roja, después se vuelve amarilla, que cruza de punta a punta la célula. Estos haces de actina contráctiles toman este nombre porque justamente tienen la capacidad de contraerse. Con la ayuda de proteínas motoras, ahora vamos a ver, pueden acortarse, generando fuerzas de contracción en la célula. Bueno, me doy cuenta que hablé del córtex celular sin haber definido formalmente lo que era. Eso es porque antes, en otra versión del curso, dábamos córtex celular cuando veíamos membranas. Y bueno, les pido disculpas por eso, pero no voy a, en vez de detener la grabación y empezar de nuevo, les voy a contar que el córtex celular, que aparece acá, córtex o corteza celular, es la estructura proteica que se encuentra inmediatamente por dentro de la membrana plasmática de la célula y que conecta físicamente la membrana plasmática con el citoesqueleto. Es la interfase, lo que conecta, lo que junta la membrana plasmática con el citoesqueleto. Entonces, los cambios, las fuerzas, los movimientos iniciados en el citoesqueleto se transmiten a la membrana plasmática a través de estas proteínas del córtex, dentro de las cuales, no la única, pero una muy importante es la actina, que es lo que acabamos de ver. Este es un diagrama del córtex celular de una célula, proteína por proteína. Y esto así, proteína por proteína, este nivel de detalle, se pudo comprender primero en un tipo celular muy simple, que es el glóbulo rojo. El glóbulo rojo de los humanos es una célula que no tiene núcleo, que ya perdió el núcleo,
y que es esencialmente como una bolsita de hemoglobina. Pero, además de tener un montón de hemoglobina adentro, tiene por supuesto una membrana y tiene un córtex bastante simple y que fue estudiado a nivel de detalle molecular tempranamente y por eso es como clásico para explicar el córtex celular. Acá está el córtex celular del glóbulo rojo, fíjense ustedes que hay proteínas como esta amarilla, la anquilina, que se asocian directamente a proteínas transmembranas de la membrana plasmática del glóbulo rojo, esta que se llama banda 3, y a su vez esta en amarillo que se llama anquilina se asocia con esta otra larga fibrosa que se llama espectrina, que a su vez, bueno, se asocia con estas otras acá que incluyen actina, aductina, banda 4,1, tropomiosina, no importa que ustedes sepan los detalles, simplemente que es lindo ver esto, ¿cómo les voy a decir? A nivel de proteínas individuales. O sea, esto no es una cosa amorfa, hay una cosa ahí que se llama el córtex, que es un emplasto ahí que no sabemos qué es. No, conocemos proteína por proteína, cómo se asocian, cómo se unen, y esto cada vez en mayor nivel de detalle, incluso para células mucho más complejas que el glóbulo rojo, ¿verdad? Porque el glóbulo rojo es una célula, ya les digo, terminalmente diferenciada, que perdió el núcleo, que no hace transcripción, por lo tanto, donde no hay prácticamente cambios. Acá la única función que cumple el citoesqueleto es mantener esta forma en disco bicóncavo que aparece acá, de la célula, que a su vez es flexible, ¿verdad? Porque cuando el glóbulo rojo pasa por un capilar muy finito, se tiene que deformar, como quien aprieta una esponja, digamos, como para hacerla pasar por un agujero más chiquito, y cuando pasó por el agujero, pasó por la parte fina del capilar, vuelve a tomar esta forma de disco bicóncavo. Esto se basa entonces en la estructura del córtex del glóbulo rojo, ¿verdad? Que tiene todas estas proteínas, incluyendo estas proteínas alargadas que cumplen esta función de conectores, que es una función que mencionamos cuando hablamos de las funciones de las proteínas de membrana. Pero eso del glóbulo rojo es un caso muy sencillo. Pero en las células más de verdad, digamos, que tienen un núcleo, que hacen transcripción, que pueden a veces hacer fagocitosis, que pueden moverse, etc. Estamos hablando en particular de las células animales. El córtex es sumamente dinámico, ¿verdad? Y puede transmitir fuerzas que hacen que la membrana plasmática se estire, que forme como una bolsa, digamos, hacia adentro para fagocitar a otra célula, un montón de cosas. ¿Ah? Un paréntesis, cuando les hago énfasis en la célula animal, ¿tá? Es porque la célula animal no tiene una pared celular. ¿Tá? La pared celular es una estructura que no vemos en este curso, ¿tá? Y que es característica de las células bacterianas y con otra estructura totalmente diferente. Es característica de las células vegetales y con otra estructura totalmente diferente de las células de hongos. Pero es como una caja rígida que está por afuera de la membrana plasmática, de tal manera que las células vegetales o de hongos o bacterianas no son capaces de hacer fagocitosis, no son capaces de desplayarse sobre una superficie y arrastrarse como vamos a ver que hacen las células animales. Las células animales, al no tener esa pared celular que es rígida, ¿verdad? Su forma está dada por la forma de la membrana plasmática y a su vez la forma de la membrana plasmática está dada por lo que diga, digamos, el citoesqueleto, por los cambios en el citoesqueleto. Entonces la célula animal, contrariamente a la célula vegetal de hongos y de bacterias, puede y suele cambiar de forma. ¿Tá? Y eso es claramente una función del citoesqueleto. Por supuesto, en estas otras células, tipos celulares de estos otros reinos y dominios que les digo, también hay dentro de los eucariotas, saquemos las bacterias, las células eucariotas de plantas o de hongos también tienen citoesqueleto, el citoesqueleto cumple las funciones de tráfico vesicular, etcétera, etcétera, pero no son células que tengan la capacidad de cambiar de forma que tienen las células animales. Bien. Vayamos entonces a la función de la actina, aquellas funciones de la actina en las cuales participan proteínas motoras. Las proteínas motoras que trabajan junto con la actina se llaman miosinas, y hay más de un tipo de miosina. Son proteínas motoras
forma similar a lo que ya dijimos para los microtúbulos, utilizan el ATP, cambian de forma y, digamos, se mueven a lo largo ya no de los microtúbulos, sino de los filamentos de actina. Hay miosinas que mueven vesículas a lo largo de filamentos de actina, similar a lo que vimos para los microtúbulos, y hay miosinas muy particulares que son capaces de mover filamentos de actina contra filamentos de actina, ¿verdad? Que son estas miosinas dobles, estas miosinas 2 que aparecen acá, que en los haces contráctiles en particular mueven de esta manera los filamentos de actina unos en relación a los otros, de tal manera que el haz globalmente se acorta. ¿tá? Eso ocurre en todas las células que son contráctiles, pero ocurre de una manera altamente especializada en lo que son las células musculares, que son células que tienen una cantidad enorme de actina y miosina especializadas en generar fuerzas de contracción. ¿tá? Acá tenemos, en realidad esto está mostrado para una célula muscular, pero el principio es el mismo en una célula no muscular. Los filamentos de actina, ¿verdad? Con sus extremos más hacia acá, sus extremos menos hacia acá, menos y más, estas miosinas dobles especiales, con sus cabezas globulares unidas a filamentos de actina de un lado y de otro, y cuando estas miosinas frente a una señal tratan, digamos, de caminar sobre los filamentos de actina, como hay cabeza de un lado y cabeza de otro de miosina unidas, fijas entre sí, ¿verdad? Fijas por esta especie de vástago o dominio alargado acá, lo que termina ocurriendo es que los haces de filamentos de actina de este lado y de este lado son traídos de manera, son acercados. Y entonces todo este conjunto de proteínas, que es el haz contráctil, se acorta, se genera una fuerza de contracción. La actina es fundamental para estos procesos que ya les digo, que son característicos de las células animales, que incluyen la capacidad de fagocitosis y la capacidad de locomoción, que es un movimiento en el cual la célula literalmente repta o se arrastra sobre algo fijo, que le llamamos en este caso sustrato, y que usualmente es la matriz extracelular, de las que van a oír hablar más en la clase que viene. La célula repta, parecido a una oruga que camina sobre el piso, ¿verdad? Extiende acá, extiende lo que se llama un borde de avance, extiende su membrana plasmática hacia adelante, empujado por la polimerización de filamentos de actina, por el alargamiento de filamentos de actina allí, se fija a un nuevo punto y después retrae la parte de atrás. Y en este proceso participan los haces contráctiles, apretando, digamos, la parte, trayendo la parte de atrás de la célula hacia adelante. Y nuevamente hay alargamiento de filamentos de actina hacia adelante, y la célula se fija un punto más adelante y luego trae su parte de atrás. Entonces, locomoción celular. Obviamente esta célula tiene que estar polarizada. Tiene que tener el citoesqueleto de tubulina, los microtúbulos orientados, ¿verdad? Microtúbulos estabilizados en la dirección de avance. Eso le da la brújula a la célula. Vamos hacia allá. Los microtúbulos ya no están simétricos, están orientados. Los microtúbulos le dan, ya les digo, la brújula, la orientación a la célula. Pero ¿quién hace el trabajo para que la célula se mueva? Lo hace el citoesqueleto de actina, por supuesto con la energía del ATP. Hacia adelante polimeriza la actina, o sea, polimeriza quiero decir se alarga, ¿verdad? Se alargan los filamentos y echa la célula hacia adelante. Y luego retrae a través de haces contráctiles la parte de atrás. De todo esto lo que se comprende mejor es la parte del alargamiento de los filamentos, ¿verdad? El alargamiento de los filamentos de actina empuja el borde de avance de la célula y a su vez ese borde de avance tiene un montón de protrusiones más chicas, como estas que aparecen acá, que se llaman filopodios, lamelipodios, no me importa que sepan los nombres, pero sí la idea de que cuando la célula animal se está moviendo, en el borde de avance la membrana plasmática es estirada hacia adelante por alargamiento del lado de adentro, por supuesto, de filamentos de actina. ¿Ah? Bien, entonces, cerrando lo de la actina, que es bastante complejo por lo versátil que es la actina,
yo les diría que la actina puede generar cambios en la célula a través de tres tipos de mecanismos. Uno es que sirve de riel para el movimiento de vesículas, parecido a como hablamos para los microtúbulos, ¿tá? Solo que, bueno, hay otras proteínas motoras que mueven otras vesículas a lo largo de filamentos de actina. El segundo tipo de mecanismo es que la actina, al polimerizarse, dice, no es una palabra muy exacta, pero al alargarse los filamentos, puede impulsar hacia adelante la membrana plasmática, ¿verdad? Y generar nuevas formas en la célula y en particular en la locomoción celular, impulsar a la célula hacia adelante. Y el tercer tipo de mecanismo es el de los haces contráctiles, donde también participa la miosina, que participaba en el movimiento de vesículas, pero estos son otros tipos de miosinas, ¿verdad? Acá las miosinas que mueven vesículas, y acá estas otras miosinas, estas miosinas 2, que mueven filamentos de actina contra filamentos de actina, y entonces acortan estos haces contráctiles y dan lugar a fuerzas de contracción. Esto ocurre en células animales no especializadas, y ocurre en mucho mayor grado en células altamente especializadas, que son las células musculares, ¿verdad? Que generan entonces movimientos macroscópicos, que son los que, bueno, me permiten gesticular delante de la pantalla para ustedes, o a una vaca moverse en el campo, o a ustedes jugar al fútbol o al hockey o a lo que sea, ¿tá? O hablar. Bien, terminamos citoesqueleto entonces. Acá vimos una serie de palabras y conceptos: filamentos intermedios, lámina nuclear, microtúbulos, tubulina, extremo más, extremo menos, centro organizador de microtúbulos, inestabilidad dinámica de microtúbulos, polimerización y despolimerización de filamentos del esqueleto. Esto son términos que se usan mucho en libros de biología, que químicamente no son exactos, porque polimerización implicaría que varias moléculas se unan en forma covalente para dar una molécula más grande, y acá no estamos frente a eso, estamos frente a la asociación no covalente de diferentes proteínas para dar un ensamblaje más grande. Polaridad o polarización celular y células polarizadas, proteínas motoras, actina, filamentos de actina, córtex celular, miosinas, haces contráctiles, protrusiones o salientes de superficie celular, que son, bueno, por ejemplo, los filopodios y los lamelipodios, términos que no los listo acá. Y finalmente, locomoción celular, característica de la célula animal. Bueno, terminamos entonces esta clase. La siguiente clase la tienen con Hernán Groba, que es una clase de introducción a los tejidos y a la señalización celular. Y la siguiente después de esa, la última, que es una clase de, ¿cómo les voy a decir?, integración en base a problemas, la vuelven a tener conmigo. Hasta luego.